Bendiciones, buena tarde. Hoy directamente no vamos a hablar de la parashá Ki Tetzé, que es la parashá que hemos estudiado hoy en la mañana, pero sí hubo una palabra que me llamó la atención de esta parashá, que parece que se viera en la parashá donde el Señor lo manda a uno ir a la guerra, y me llevó a investigar, porque realmente uno canta de esa palabra, habla de esa palabra, ora pidiéndole al Señor por esa palabra, pero a veces no la tenemos muy clara y la podemos confundir, y es sobre la palabra misericordia. Me puso a pensar esta parashá, que el Señor dice que no se tendrá misericordia de los hijos de Amalek ni de los amalecitas, y me puse a pensar, wow, misericordia, uno siempre tiene esa palabra muy a flor de piel, pero realmente pareciera uno que no la tuviera tan clara, y me encontré con que uno puede confundir la palabra misericordia con la palabra gracia. Y vamos a hacer esta tarde un paralelo entre la palabra misericordia y la palabra gracia, porque nuestros hermanos cercanos siempre dicen que nosotros nos caímos o nos salimos de la gracia, y andar sin gracia es andar sin misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? Y me llevó a hacer ese paralelo hoy de esta parashá de salir a la guerra. Misericordia, o la palabra misericordia en hebreo, se llama Rahem. La cantamos, la hemos escuchado, R-A-J-E y M de mamá, Rahem. Eso significa a grandes rasgos misericordia. Y esa palabra Rahem viene de una raíz que se llama o significa matriz. Matriz. Entonces, por eso la palabra en el Nuevo Pacto, hay un versículo que dice que la mujer se salvará teniendo hijos, y muchos lo han interpretado literal, o sea, que cada año la mujer esté embarazada y tenga 18, 20 hijos, 23, y hay sectas y grupos de doctrinas de religiosos que han hecho esto de las mujeres unas máquinas de producir bebés, porque interpretan este versículo literal. Y quizás si conocieran un poquito de esta parte y esta raíz del hebreo, se darían cuenta que la palabra quizás no está hablando de que nosotros tengamos hijos físicos y físicos, como decía hoy en la mañana la lectura de los profetas, más son los hijos de la que no ha tenido que de los que tiene. Así como el Señor es marido de la viuda y dice: por un breve momento te aparté, pero ahora te tengo gran misericordia. Entonces, ¿qué conexión hay entre misericordia y matriz? La matriz alberga un ser que ella no pidió. Realmente nuestra matriz humana, nuestra parte carnal, aquel saquito donde se alberga el bebé, la matriz nunca pide hijos. De hecho, el óvulo se alberga en la trompa, pero no en la matriz. Pero a la matriz le llega la función de guardar al bebé por 40 semanas. Y uno dice: wow, qué interesante que el Señor relacione la palabra de esa matriz con misericordia, porque la matriz nunca anhela ni desea hijos. De hecho, biológicamente está ahí para que llegue, pero no tiene movimiento como tal ni nada para estar diciendo quiero un bebé, quiero un bebé. Ella no se recoge ni se contrae ni nada, lo hace en el momento del alumbramiento, pero el resto de tiempo su función es estar ahí quieta, bien, esperando con tranquilidad. En cambio, nuestros ovarios, las trompas, sí tienen continuamente movimiento y están en recepción.
pero es la matriz la que alberga el bebé, lo alimenta, lo sostiene, sus paredes lo guardan como una casa. Y así es la misericordia del Señor. Nos sostiene sin que no debiera hacerlo. Misericordia y matriz tienen que ver con ese guardar sin que sea merecido. Y uno podría decir, esto es gracia. No. La misericordia es la actitud bondadosa de compasión hacia otro. Por eso es tan difícil que un bebé pueda sobrevivir fuera de una matriz. Muy difícil, porque si va a crecer, ¿quién le da y quién le soporta el peso y quién lo guarda y quién lo aguarda? Entonces, la misericordia es la actitud bondadosa de compasión hacia otro. Y usualmente esa actitud es del ofendido al ofensor. El que ofende usualmente no tiene misericordia, simplemente ofende. Pero el que es ofendido usualmente es el que va y pide perdón. Y vamos a pensar en nuestras relaciones familiares o maritales, porque son las más cercanas. A veces el que agrede se queda con cara de hierro, fuerte. Y el agredido es el que va a pedir perdón. El que agrede se queda firme, orgulloso, plantado. Y el ofendido es el que después va y le busca. Pasa entre hermanos, entre esposos, entre primos, en el colegio. A veces hay mamás que se ofenden y dicen, mi hijo es más bobito. Le pegan y luego va y busca a los compañeros que le han pegado que para jugar con ellos. Y uno dice, eso es rajem, misericordia. Es la actitud de bondad que hay en el corazón. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque en esta parashá se muestra mucha bondad hacia el necesitado. Eso quiere decir que cuando yo tengo necesidad, cuando hay problemas, cuando hay deudas, cuando no tengo suficiente comida, estoy en un tiempo de guerra. Y cuando yo salgo a esa guerra, espero que haya compasión para mi vida, que haya misericordia, que haya bondad. Y muchas veces nos hemos encontrado con un portazo, con un no por todo lado. Y entonces nos acordamos de clamar misericordia a un Dios bondadoso. Y aunque no lo merecemos, nos regala de su bondad y nos permite acercarnos a su presencia. Y entonces Él nos da lo que el hombre no nos dio. Misericordia, el acto de bondad, de compasión hacia otro. La misericordia es el perdón que se otorga cuando hay arrepentimiento sincero. Fíjense que una matriz no puede albergar un bebé si no hay unidad entre dos células, de un hombre y de una mujer. De igual manera, la misericordia no se puede ofrecer si no hay un verdadero arrepentimiento. Si no hay corazón sincero, no puede haber misericordia. No puede, porque la misericordia, para que obre, debe haber un corazón arrepentido. Un corazón que no se ha arrepentido no puede recibir la misericordia de Dios. Por eso, aunque parecía violento, cuando Yeshua le dice a una mujer sirofenicia que no está permitido darle alimento a los que están fuera de su casa, la mujer le dice, por favor, los perrillos comen migajas. Y el Señor tuvo que decir que grande es la fe de esta mujer, porque encontró fuera de su pueblo un corazón arrepentido, que eso no era normal, porque esos corazones de afuera estaban en su modo y en sus conciencias y en sus doctrinas pensando que todo era perfecto y que era correcto para ellos. Pero una sirofenicia
se fue a un rabino judío y le dijo: dame, yo sé que en ti hay algo diferente. Y Yeshua le dijo: no, para usted no hay. Y ella le dijo: por lo menos una migaja, una borona. Y fue cuando Yeshua tuvo compasión de ella y dijo: wow, esta mujer tiene fe, esta mujer cree en mí, aunque su adoctrinamiento es de otras religiones y de otros estados mentales que no está en mi pueblo. Entonces la misericordia solo puede otorgarse cuando hay un genuino arrepentimiento. Y esto es clave e importante que nosotros lo tengamos. Por eso es necesario que en este tiempo de Elul, bueno, y en todo tiempo, nosotros siempre pidamos perdón con nombre propio. A veces queremos ser perdonados, pero hay orgullo en nuestro corazón y persiste. Y entonces decimos: perdóname. Y uno dice: ¿y por qué no? Perdóname, si yo fallo tanto. Y uno por dentro está diciendo: porque me le gasté una plata. Y usted piensa que se le perdió en otro lado y yo no le quiero decir, pero yo me la gasté. Y perdóneme, ¿no? Es que a veces todos fallamos, todos somos humanos, entonces perdóname. Cuando pasa eso, estamos ocultando y no hay verdadero perdón ni misericordia. Para obtener misericordia necesitamos ser sinceros realmente y llamar a las cosas por su nombre y decir: perdón, yo me equivoqué, yo rompí, yo hice esto, yo me equivoqué. Por eso es importante a los chicos desde pequeños darles la oportunidad de escucharlos cuando ellos dicen algo. Y si uno sabe que detrás de esa respuesta hay algo más, indaguen e indaguen hasta que la persona pueda decir las cosas. Dicen los judíos que ellos siempre responden con una pregunta. Entonces igual pasa con la misericordia. Para que tú recibas misericordia, tú necesitas ser sincero, tener arrepentimiento verdadero y llamar a las cosas por su nombre. Para que tú puedas recibir ese acto bondadoso de compasión, necesitas ser sincero para poder alcanzar verdadera misericordia. Una palabra generalizada no hace las cosas bien. Esta mañana leíamos en el Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y uno dice: importante que nosotros aprendamos a hablar. Creo que acá les hemos comentado la experiencia de un judío que no perdonó a un pastor antes de irse a Israel, porque se pudieron encontrar y el pastor en medio de su conversación le dijo a este judío: perdóname si yo en algo te ofendí. Y el judío le dijo: ¿en qué me ofendiste? Y él dijo: no, te estoy pidiendo perdón. Y él le dijo: no, uno no pide perdón gratis. Dime en qué me ofendiste para yo perdonarte. Y el pastor, aunque había difamado cosas de él que no eran ciertas ni comprobadas, no se lo quiso aceptar. Y no lo confesó. Le hubiera dicho en ese momento: mira, yo hace 7 años ante la comunidad dije que tú habías venido de arrimado y que te ayudáramos. Hubiera sido libre. Y le dijo: no, lo que pasa es que uno a veces ofende mucho, de palabra o lo que sea. Entonces, si te he ofendido, perdóname. Y el judío se paró de la mesa ya disgustado, porque 3 veces le dijo: ¿en qué me has ofendido? ¿Por qué me estás pidiendo tu perdón, Ramiro Ramiriquí? Le dijo con el nombre propio: dime en qué me ofendiste. Estaban los dos solos. Y el pastor las 3 veces le dijo: no, pues si te he ofendido. Y él le decía: dime, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste de mí para tú sentir que me has ofendido? No, uno de pronto ofende. Y ya la 3ª vez se paró y le dijo: ¿sabes qué? No te perdono, porque en ti no hay sinceridad para conmigo. Y salió y se fue. Y se fue a Israel diciéndolo: no perdoné a ese hombre, porque fue más grande su orgullo que el querer amistarse conmigo realmente. Y dice uno: bueno, así han enseñado al pueblo judío y así está bien, directos, concretos y certeros.
Y es verdad, mientras que a nosotros en esta sociedad nos han enseñado a ser socialmente hipócritas, disimulados, amangualados y a no decir las cosas, ni siquiera nuestras faltas cuando nosotros faltamos. Queremos adornar, queremos matizar, queremos maquillar, y eso está mal, porque a veces no alcanzamos a recibir toda la misericordia que pudiéramos recibir, porque no tenemos sinceridad de nuestra vida. Miremos qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Hay una verdad, todos necesitamos misericordia. Nosotros hemos ofendido a Dios y aún así decimos que Él no nos escucha. Lo mismo que nos hacemos entre humanos. Y yo sé que aquí todos hemos sido en algún momento víctimas de alguien que nos ofende y aparte de eso se queda fuerte allá y orgulloso. Y uno dice, pero ¿qué le pasa? Me ofende, me agrede y todavía antes bravo. En la misma posición nosotros hemos puesto a Dios. Todos hemos transgredido la Torá, todos hemos cometido pecado y aún así sentimos y decimos que el Señor está lejos de nosotros. Tenemos la posición de decir antes, venga y pídame perdón. A ver, Dios, acércate a mí. Yo sí oro, pero como que no escucha. Yo pido, pero como que no responde. Y uno dice, estamos en la actitud en la que muchas veces el Señor ha permitido que nosotros estemos para que entendamos cómo se siente el ser ofendido y antes se vayan de dignos. Dios nos enseña con nuestra propia vida. Cuando a uno lo ofenden y antes se van de dignos, causan heridas, causan daño. Y ese cúmulo de falta nos va volviendo inseguros, temerosos. Y ya no sabemos si decirle a esta persona X o Y no vaya a que se ofenda y antes se vaya. O nos tire un portazo o quién sabe qué haga. Uno dice, nosotros le hemos hecho lo mismo a Dios. Muchas veces transgredimos y queremos que Él esté ahí listo para darnos y respondernos. Lo primero que tenemos que hacer, y en este tiempo del mes de Elul, es transformar nuestros malos hábitos, lo que hemos aprendido en tanto tiempo. Vamos a aprender a decirle al Señor, Padre de la gloria, te he ofendido exactamente en esto. Tenemos 39 días para pedirnos perdón entre humanos. Y el día 40, el de Yom Kippur, arreglar con Dios todo lo que nos falte ya con Él. Y todos estamos evadiendo el compromiso de pedirle perdón a nuestros semejantes. Es incómodo, pero es necesario. Queremos que en Yom Kippur el Señor nos perdone lo que le hemos hecho a nuestros semejantes. Y en Yom Kippur Dios no perdona eso. Él dice, tienes a tu hermano, deja tu ofrenda y ve, pídele perdón a tu hermano. En estos días, si el Señor está produciendo encuentros, está produciendo cosas, deje su orgullo. Acuérdese de esta enseñanza de misericordia. Deje esa carga y pídale perdón. Sea humilde, porque el que alcanza misericordia alcanza la vida. Lo vamos a leer ahorita. Quien alcanza misericordia alcanzó la vida. Acuérdense de la matriz. El bebé que se puede sostener en una matriz crece y luego sale a la luz bien. Este es un tiempo para que reflexionemos y digamos, wow, yo a quién he ofendido, qué ha pasado, con quién estamos que no nos podemos ni ver, con quién me molesta. Y es ir a decirle, mira, estoy en un tiempo importante de mi vida y he reflexionado. Y esto me ha molestado, esto me ha herido, esto no me ha dejado estar bien. Quiero que me perdones. Por esto hablé, dije, hice. Yo pensé que te caía mal, que no querías volverme a ver y por eso me alejé. Perdóname, fue inmaduro de mi parte, fue un error, ha sido mío. Yo no vengo a culparte, sino a decirte, perdóname, fui yo.
En mi mente me hice esta obra de teatro y me alejé de ti, de tu compañía. Es necesario que en este tiempo nosotros seamos valientes y vayamos y encaremos a la persona y podamos salir con un perdón. Y si la persona no perdona porque no tiene conocimiento, porque no desea, que en tu corazón sepas que dijiste la verdad, totalmente la verdad, y ahí sí, el perdón que no te dio el humano, el Señor extenderá su brazo y dirá: no te preocupes, vi en ti la actitud correcta y la falta es levantada de tu cabeza y de tu vida. Es importante que nosotros sepamos y no callemos más. No callemos, porque si callamos se nos envejecen los huesos, y si el hueso se envejece, se nos acaba el sostenimiento de esta carne y vamos a tener que sufrir. Qué lástima que nosotros los humanos no entendamos en tiempos donde hay salud. Todos hemos tenido que ver personas que en su lecho de muerte hasta el último segundo esperan a una persona y después de que la ven sí se mueren, pero padecieron en una cama 6 meses, 4 días, 3 noches, un mes, y ya todo el mundo empieza a decir: ¿qué le falta para que se vaya? Pero le hemos dicho que se vaya, que tranquila, que tranquilo, que todos vemos la luz, que nos amamos, que ¿por qué no se va esa persona? Y siempre falta un encuentro con alguien. Siempre falta un encuentro con alguien. Y uno dice: el Señor le otorgó encontrarse con esa persona y pudo partir. Mientras tanto, se envejecían en esa cama, sufrieron de dolores, hubo inconvenientes. Y uno dice: increíble. Mi abuela materna fue muy lejana de mi madre siempre. No fue una buena madre. Pero hasta que mi mami, por diosidencias, fue al albergue donde ella estaba y habló con ella, mi abuela no partió. Y ella dejó de hablar por mucho tiempo. Ya en su enfermedad no quiso volver a hablar. Y vio a mi mami, ella se le presentó y la reconoció cuando ya no estaba reconociendo. Y mi madre le leyó un salmo y mi madre le dijo: perdóneme si he sido mala hija, perdóneme madre, perdóneme. Y yo también la perdono a usted por haber sido como fue conmigo, madre. Yo la amo y quiero decirle que todos estamos bien y nos amamos, todos los hermanos. Y se vino para Bogotá, se vino un sábado y el domingo a las 6 de la mañana la llevaron del hogar geriátrico a decirle que la mamá había muerto. Y dijimos: estaba esperando. Y así había durado muchos meses y cantidad de tiempo y nada. Y uno dice: estaba esperando a verla a ella. ¿Tenía algo que arreglar con mi mami? Claro que sí. Qué lástima que los seres humanos lo hagamos a última hora, cuando tenemos vida y salud y podemos levantar perdón y ser perdonados y disfrutar de años de bendición. Que no nos pase esto. El Señor nos está preparando en oración para hacernos valientes en estos días, para hacernos felices y prósperos, con perdón y misericordia verdadera. ¿Qué estamos pidiendo en las mañanas? Misericordia. Estamos pidiendo un acto de bondad del Señor para con nosotros. Entonces preparemos el perdón para otros y que seamos perdonados, para que esa misericordia brille en nuestras vidas y podamos disfrutar de buen tiempo, porque espiritualmente estamos descargando nuestra vida. Entonces, ¿qué es gracia? Porque uno dice: bueno, la misericordia es tan parecida a la gracia, pero a la vez tan diferente. La gracia en hebreo se llama Bajeset. V o B corta, A, J, E, S, E y D de dedo. Bajeset.
¿Y qué es la gracia? Es el favor que Dios nos da para cumplir sus mandamientos. Eso es gracia. Es el favor que Dios nos da para cumplir sus mandamientos. Mientras que misericordia es el acto bondadoso de tener compasión del otro. Ahí podemos ver que gracia y misericordia son totalmente diferentes, muy diferentes. ¿Y qué nos dicen nuestros hermanos a veces con los que antes nos congregábamos? Hermano, usted se cayó de la gracia, ahora se fue a la ley. No, hermano, hay que vivir por la gracia. Pero si la gracia es el favor que Dios me da para cumplir su Torá, ¿por qué no la cumples si quieres estar alejado de ella? Porque es una falsa gracia. La gracia se ha interpretado en el término griego como regalo, un regalo inmerecido. Entonces dice uno, no, el regalo de la salvación, ya el Señor hizo todo por mí. No, si Él hubiera hecho todo por nosotros, ¿cuál es el objeto de dejarnos en esta tierra viendo a los talibanes haciendo maldad, viendo la inseguridad, viendo al uno, viendo al otro? Si el Señor ya hizo todo, ¿para qué nos sigue teniendo en esta tierra tantos años? No tendría lógica. Nosotros necesitamos hacer un trabajo. Él nos abrió la puerta a la salvación, pero tú tienes que caminar. Tú tienes que llegar. Como decía la canción esta mañana, a ver si de pronto tengo una corona, si la llego a ganar. Gánate las bendiciones del Señor, gánate los puestos, los privilegios. El Señor no puede colocar de gerente a la persona de aseo general porque le falta mucha visión del negocio, porque a veces no tiene trato con las personas. Pero esas personas que tienen carisma, que van creciendo, dicen, esta va para grandes cosas, porque ven que quiere explotar sus dones y sus talentos. Entonces, hemos tenido misericordia del Señor. Él ha extendido su bondad para con nosotros, pero también necesitamos gracia. Nosotros también necesitamos ese favor inmerecido que Dios nos da para poder cumplir sus mandamientos. Así que cuando nuestros hermanos vuelvan a decir que si nos salimos de la gracia, más bien nos da risa, porque gracia es ese favor para poder cumplir sus misbot, y los misbot los encontramos en la Torá. Así que si ellos viven por gracia, Señor, que esa confesión sea cierta, que vivan listos para cumplir la Torá. Quizás muchos de nosotros dijimos tanto eso que el Señor nos cogió las palabras en serio y dijo, ay, sí, tú vives por gracia, bueno, tienes favor para cumplir los mandamientos, vaya a cumplir el Shabbat, que es mi mandamiento, vaya a ver. Quizás lo confesamos tanto, peleamos y lo creímos tanto que el Señor nos dio gusto. ¿Listo? ¿Quieres vivir por gracia? Perfecto. Ahí tienes mi favor, mi bondad para que tú cumplas mis mandamientos. Por eso podemos decir ya desde hoy que somos más que vencedores en el Mesías, por medio de aquel que nos amó, no porque ya hayamos acabado la carrera, sino porque sabemos que tenemos su favor inmerecido para poder cumplir los mandamientos. Por eso la palabra dice que ningún mandamiento es gravoso y que el mandamiento está cerca de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque tenemos suficiente gracia. Entonces vamos a mirar, la misericordia de Dios nos permite ser pueblo. Por misericordia de Dios somos su pueblo, por ese acto bondadoso en que nosotros, infractores de la Torá, venimos a recibir su acto bondadoso de dejarnos ser pueblo. Por la misericordia de Dios somos pueblo de Dios. Y la gracia de Dios es el poder cumplir lo que Él le manda al pueblo. Eso es como el carro con el timón. Si tú tienes un carro y no hay timón, ¿cómo puedes conducir ese carro? Y ya estás dentro del carro, pero si no hay timón, ¿cómo
haces que el carro gire o te lleve a donde debes ir. Pero si tienes un timón y no tienes carro, eso dirígelo y dale vueltas para todo lado, con una mano o con las dos. A ningún lado llegas porque no estás en un carro. Entonces, la misericordia y la gracia son el carro y el timón. La misericordia es el carro. Tú eres pueblo de Dios. El Señor te metió en ese carro por su misericordia, por ese acto bondadoso donde Él te otorga el perdón. Y ya no eres el que ofende, sino que eres del pueblo que vive con Hashem. Pero el timón es la gracia. Si tú tienes la gracia de Dios, tienes el poder para cumplir sus mandamientos y agradarlo a Él. Entonces estás muy bien en ese carro, totalmente bien. Misericordia y gracia son un buen matrimonio y necesitamos misericordia y gracia. Fíjense que los hermanos que dicen que viven por gracia realmente tienen poca misericordia, porque ellos no se consideran el pueblo de Dios, no se consideran Israel. Ellos se han hecho otro Israel. Entonces dicen, no, el Señor ya desechó al antiguo, ahora somos nosotros. Y uno dice, ¿y a dónde lo dice? Somos así por gracia, punto. Y uno dice, ellos creen que el regalo es ser otro pueblo y hacer lo que ellos desean. Y no se dan cuenta que ahí han perdido la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Ser Israel, ser una nación de bendición. Misericordia y gracia. La misericordia te permite entrar y la gracia te capacita para vivir apartado del pecado. Cada vez que pidamos ahora misericordia y gracia, vamos a poder establecer cada vez más consciente lo que queremos. La misericordia te permite entrar a ser ese pueblo, y la gracia me capacita para vivir apartada del pecado. Ahí entendí algo que tampoco había visto. Bendito el Señor, que aprende uno tanto. En Yeshua no crecía en misericordia sino en gracia. Por eso pudo vivir apartado del pecado en medio de la tierra que peca. Yeshua no necesitaba crecer en misericordia porque él era parte del pueblo de Dios. El Señor le dio ese acto de bondad, de estar en su pueblo y de ser su hijo. Pero Yeshua necesitaba crecer en gracia para estar apartado del pecado en medio de pecadores. Por eso Yeshua crecía en gracia, no en misericordia. Miren lo interesante. Esto lo dice Lucas 2:40. Y el niño Yeshua crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, miren qué interesante cómo el Señor trabaja en nuestros espíritus de esa manera. La gracia de Dios, su favor. ¿Y favor para qué? Para poder cumplir toda la Torá y no caer en pecado. ¿Nosotros qué necesitamos? Misericordia y gracia. Misericordia para no salirnos jamás de su pueblo y de su bondad. Y gracia para crecer en ese, no es espíritu, tampoco es sentir, en ese ser cumplidores de la Torá. Eso tiene otra palabra. No ser oidores, sino hacedores. En vivir para la Torá. No sé cuántos piden al Señor por gracia, pero creo que casi ninguno. Yo hasta el día de hoy no pido mucha gracia.
Pero sabiendo esto, tengo que aprender a decir: Señor, dame gracia, lléname de gracia. Yo quiero cumplir tu Torá, yo quiero obedecerte, yo quiero ser alejada del pecado, yo quiero alejarme. Dame gracia, ese regalo, ese favor que tú me haces. Por eso Él nos considera conforme al corazón de David. Conforme al corazón del Señor, como David. Con favor. David se lo creyó. David fue un hombre que tuvo gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y él cada día decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me alejes de tu presencia. No me dejes andar sin ti. Yo no puedo. Y nosotros, pues no sé, los oyentes, pero realmente yo he pedido poca gracia. Y quizás por eso a veces son las guerras en la carne que tiene uno y las dificultades. Porque luchamos con nosotros, pero no con la gracia de Dios. Y necesitamos la gracia de Dios para poder vivir en el ámbito del mundo espiritual de Hashem y no en el ámbito de esta tierra. Y lo vamos a confirmar con unos versículos. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Romanos 5:21. Miren que habla de la gracia, no de la misericordia. Ese amado favor de Dios que nos hace estar en justicia para con Yeshua. Miren qué interesante y qué profundo este versículo, hablando de la gracia del Señor, ese favor de mantenernos en justicia para con Yeshua. Necesitamos gracia del Señor. Pedimos mucha misericordia y está bien, pero si estamos dentro del pueblo y no tenemos la fuerza para ser pueblo, vivimos débiles y arrastrados. Necesitamos la gracia de Hashem. Miremos qué dice Romanos 11:6. Allí Pablo en Romanos 11:6 está hablándole al pueblo redimido de Israel, a ese rey Israel natural y al Israel injertado. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El 6, ahí está corto, y han interpretado la palabra Bajeset como Rajem. Aquí ahí habla de misericordia y es la gracia porque habla de un favor. La misericordia no es un favor, es un acto de bondad. Pero la misericordia, la gracia, sí es ese favor que el Señor nos hace un favor con la gracia. ¿Qué favor? Que estemos firmes en Él y podamos ser cumplidores de su Torá. Necesitamos gracia para poder vivir, no en nuestras obras, porque si pudiéramos hacer todo en nuestras obras, ¿para qué necesitaríamos el favor de Dios o su gracia? No la necesitaríamos. Pero como nosotros y nuestras obras no pueden hacer todo, necesitamos ese favor de Dios, esa gracia que nos llene y nos capacite para poder cumplir los mandamientos. Por eso el Señor confía en que nosotros sí podemos llegar a la estatura perfecta del varón Yeshua, porque Él sabe que ha derramado la gracia sobre nosotros. Nosotros solos no podemos, pero con su gracia sí. Por eso Él confía en nosotros. Por eso uno dice, pero el Señor, ¿de dónde puede confiar en nosotros? De su gracia, del favor que nos otorga, de decir, yo sé que por obras no es, pero si yo derramo de la gracia sobre ti, tú vas a poder. Porque es el favor que yo te hago para que puedas vivir en mi instrucción. Miremos otro versículo, Hebreos 4:16. De modo
que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Gloria al Rey, qué hermoso. Necesitamos misericordia y favor de Dios. Pero ¿cómo podemos alcanzar esa actitud de bondad del Señor? A través del favor que Él nos hace. Ha sido mucha gracia que Yeshua viniera a pagar el precio por nosotros. Y cuando alcanzamos ese favor, alcanzamos misericordia para poder ser pueblo. Pero luego de ser pueblo, volvemos a necesitar su gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, para salir adelante en todas las luchas que estemos en la tierra. Entonces ahí entendemos que no es que vivamos solo por gracia, vivimos para mostrar el favor de Dios en nosotros. Vivimos para que su gloria brille en medio de mi necesidad. Si hoy estamos siendo tentados, permite que el favor de Dios brille en tu tentación, para que salgas adelante y feliz y digas, no fui yo, fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien me permitió vivir y salir adelante. Necesitamos gracia y misericordia. Ese es un matrimonio que no se separa. Gracia y misericordia la necesitamos. Efesios 2, 4 y 5. Voy a pedirle favor a Yamil en su versión que la lea, mientras Reina Valera dice así, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos. Amén. Nosotros creemos que primero siempre es misericordia. Dice, por el favor de Dios somos salvos. ¿Cuál favor? El favor de darnos a Yeshua. Y después de tener a Yeshua, hemos encontrado el vehículo para entrar a ser pueblo de Dios y volver a ser revestidos de gracia para no salirnos de su plan. Quizás hemos pedido mucha misericordia, pero no nos habíamos dado cuenta en la palabra que tenemos la oportunidad de pedir un favor maravilloso que es la gracia para salir adelante. Que de aquí en adelante se pueda decir de nosotros como Yeshua, que día a día íbamos creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, si Yeshua creció en eso, ¿por qué no nosotros? ¿Qué nos impide crecer en gracia? ¿Nuestro desconocimiento nomás? Solo nuestro desconocimiento. Pero allá de aquí en adelante podemos ser felices pidiendo gracia del Señor. Y vamos a ver un último versículo que nos habla de la gracia del Señor, de esa misericordia, y donde podemos decir, oiga, sí, si nosotros no tenemos las dos, con razón hemos tenido las luchas que hemos tenido en nuestra vida. Miqueas 6:8. El capítulo 6 de Miqueas nos habla muchísimo de la misericordia y la gracia de Dios. Si pueden tener tiempo después de leer el libro de Miqueas, es maravilloso. Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide el Señor de mí? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante mi Dios. 3 cositas: amar justicia, amar misericordia y andar humillado delante de Él. Estar listo para caminar con Elohim. Las otras versiones dicen humillarte ante tu Dios. Para caminar con Dios hay que estar humillados. Pero tenemos que amar ese acto de bondad. Entonces miren lo importante de nosotros. Dice que amemos misericordia.
Amemos ese acto de bondad que tiene el Señor para con nosotros, pero crezcamos en su gracia para poder salir adelante y dejar de transgredir los mandamientos de la Torá. Que no tengamos que estar pidiendo tanto perdón por ser transgresores. Que pidamos perdón por la naturaleza que tenemos carnal, pero ya no por tanto pecado. Eso es diferente. Es diferente. Entonces miren la hermosura de la misericordia y la gracia del Señor.